El plan divino de la salud. La vida es un don de Dios. Este cuerpo físico que ha sido rescatado de la muerte es lo único que podemos ofrecer a Dios con amor. Cuando lo hacemos, Él nos da de su vida y nos motiva para obedecer sus leyes. Centro de Vida Saludable Bioplenitud presenta un revivamiento de la vida espiritual, donde captaremos una vislumbre refrescante del amor de Dios. Nuestro enfoque es aumentar nuestra percepción del conocimiento de Dios, de manera que pudiéramos amarlo con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Presentaremos el amor libertador y el gozo del mensaje de salud que proviene del poder habilitador de Dios. Este mensaje de salud exalta el amor de Dios. Está diseñado para aumentar el más elevado desarrollo del cuerpo, de la mente y del espíritu. En el libro de los Romanos, capítulo 12, del 1 al 12, nos invita además a ofrecer nuestro ser a Dios para que Él pueda vivir en nosotros. El acto de presentar nuestro cuerpo físico a Dios es verdadera adoración. Estos textos bíblicos revelan la unidad entre la salud física y la espiritual y cómo ambas dependen del poder divino. Dios desea transformarnos en nuevas criaturas donde Él pueda morar para que podamos tener poder sobre el pecado. Alabado sea Dios por eso. Dios espera que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo para nuestro bien, para el bien de otros y para su gloria. Amén. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos en la hora del poder. Saludos a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Que el Señor les bendiga, amigos, hermanos. Siéntanse felices y contentos porque tenemos la vida. Y la vida la tenemos para escudriñar la palabra de Dios, para aprender cada día de ella. Así que, hermanos, agradezcamos a Dios en esta tarde porque estamos listos para tener la hora del poder. Y vamos, en esta tarde estamos siguiendo la secuencia de la sabiduría divina. Y el tema que traemos hoy es un tema muy maravilloso y espero que a cada uno de nosotros nos ayude a conocer el tiempo que estamos viviendo. Así que el Señor te bendiga, mi amigo, mi hermano, y le damos una muy bienvenida a nuestro hermano Benedicto. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Sí, amén, hermana Dina. Pues sí, es una gran bendición. Ayer nos agarró un poco la tarde. Estuvimos en un programa en la ciudad de Lancaster, allá en el Desierto Alto. Y fue una gran bendición por primera vez transmitir desde el desierto. Es algo maravilloso y una experiencia única. Pero hoy, bueno, tenemos un programa, Sabiduría para entender los tiempos. Así es. Y vamos a pedir la bendición de Dios para que nos dé esa sabiduría y que cada uno de nosotros sea portavoz de esa sabiduría en el momento más solemne que el pueblo o que el mundo está viviendo hoy. Así es. Y vamos a orar. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por tu despliegue de misericordia, de favores que has tenido con nosotros. Así es, Señor. Gracias porque a través de tus instrucciones nos invitas, oh Dios, a seguirlas paso a paso, renglón por renglón, letra por letra. Sí, Señor. Para que podamos, Señor, ahí está el misterio que hoy nos quieres revelar. Danos, Señor, de esa bendición divina que solo viene del cielo. No queremos, Señor, sabiduría de hombres, queremos tu sabiduría. Sí, Señor. Por eso la pedimos y la imploramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Así es, hermano, que te da cita para estar con nosotros. Es una bendición que podamos estar ya listos en la hora del poder. Verdaderamente este tiempo es maravilloso porque escuchamos la voz de Dios a través de la palabra y también podemos comentar mucho acerca de lo que, del tema que vamos a estudiar. Así que ya el hermano dijo cómo es el tema, sabiduría para entender los tiempos. Y yo quiero decirte que nos concierne a todos que de verdad tengamos sabiduría divina para entender los tiempos. Porque podemos estar aquí viviendo en este mundo y si no hay sabiduría de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, pues entonces eso quiere decir que estaremos viviendo en este mundo por siempre, ¿verdad? Porque verdaderamente la sabiduría divina es la única que desenmascara al enemigo y nos prepara para su venida. Así que estamos listos entonces y vamos a entrar allí con Daniel 2, 20 al 21. Daniel 2, 20 al 21.
¿Cuán importante es Y leemos este la tema? palabra de Dios en el Ok. nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Gloria a Dios. Dos cosas importantes. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene todo poder? ¿Viene de los hombres? No, Viene de Dios. todo viene de Y el Dios. 21 dice: y Él cambia los tiempos Así es. y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dos cosas importantes: Sí. da sabiduría a los sabios. Y Dios permita que a través de este programa nosotros demos unos destellos de sabiduría Así sea. para que podamos entender esos tiempos que estamos viviendo hoy. Sí, es interesante que al leer la palabra de Dios se imagina la gente cómo se mortifica cuando están poniendo un presidente, ¿no? ¿Y qué dice ahí? Que Dios los pone y Dios los pone quita. reyes y quita reyes. Así es que, sencillo, ¿verdad? bien sencillo, no debemos preocuparnos por eso, ¿verdad? Porque todo está bajo el control de Dios. El Así mundo está es. bajo el control de Dios a través de estos reyes. Qué lindo, qué maravilloso es eso, ¿sabe? Es interesante. Al leer la palabra de Dios nosotros verdaderamente nos da sabiduría y entendimiento para que nada ni nada nos sorprenda. Pero bueno, como vamos a hablar acerca de la sabiduría para entender los tiempos, yo quiero que vayamos a Segunda de Crónicas porque Primera de Crónicas, perdón. Allí en Primera de Crónicas, capítulo 12 y verso, lo vamos a leer del 30 al 32. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Dios siempre ha tenido hijos suyos entendidos. Y eso me da gusto a mí, ¿verdad? Porque verdaderamente Dios siempre quiere que sus hijos sepan todas las cosas. De los hijos de Efraín, 20,800. Muy Muy valientes. Fíjese. Varones ilustres en las casas de sus padres. ¡Wow! Ajá. 20,000 hombres, ¿no? 20,000, 20,800. así es. Con 800, yo creo que para este tiempo es bastante, ¿no? Ah, Amén. muchos, imagínense. Y luego el verso 31. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Fíjese, ese es interesante, porque esto dice que fueron en la lista para poner a David por rey. Y nosotros, es bueno, mi amigo, mi hermano que estás allí, tienes tu Biblia, lee verdaderamente todo este capítulo desde el empiece, porque viene hablando, o sea, de las tribus, ¿verdad? De todo lo que pasaba en Israel, todo lo que hacían y cómo, pero ya aquí ya viene hablando de estos hombres que ellos querían coronar a David como rey. Pero leamos el 32, porque, bueno, el 31 creo que sí, el 32. Sí, el 32. Primera de Crónicas Ok. 12:32. Y luego dice, De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Ahí es lo que vamos a tratar eso hoy. es lo que vamos Los otros a tratar. tenían cierta sabiduría, cierto entendimiento, pero en estos específicamente son entendidos en los tiempos. Sí. Y que sabían lo que Israel debía de hacer. Me imagino, qué lindo me gustaría tener esa gente a mí, ¿no? Exacto. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, eran entendidos en los tiempos, lo que venía, todo lo que Dios les iba revelando a través del tiempo. Estos Ellos hombres lo entendían. tenían ese don maravilloso dado de parte de Dios. Yo me maravillo, ¿sabe? Yo al leer esto, yo digo, oh, buenos días, que verdaderamente el Señor es bueno y ha tenido siempre. Por eso dice de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Y eso es lo que queremos nosotros ser ahora, ¿no es cierto? Queremos ser entendidos. Yo verdaderamente, yo digo, Dios mío, eso es lo que yo necesito hoy. Y luego dice, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho, según todos sus hermanos. Estos hombres en la realidad
todo lo que el pueblo iba a hacer, ellos tenían esa sabiduría para poder ayudar, ¿no? Más que todo para poder prepararlos para el tiempo que venía. Estos Ajá. hombres eran entendidos porque se estaba preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Ajá, así es. O sea, el tiempo, cuando hablamos de tiempo, en ese momento la profecía era la primera venida de Cristo. Sí. Entonces ellos tenían que entender esas señales, esos tiempos, ¿ya? Más sin embargo, ¿cómo lo habían aprendido? A través de las instrucciones de los profetas. Y el punto es que Dios había levantado a este grupo de hombres para que ellos fueran testimonios vivos de las señales que se iban a cumplir en el tiempo predicho por los profetas. Entonces, estos hombres lo que hacían era llevar esperanza, que iba a venir el Redentor del mundo, el Salvador, el que por mucho tiempo, por siglos, los profetas habían anunciado, estaban por venir. Y justamente, pues estos hombres eran esos encargados de llevar esas buenas nuevas. Esas buenas nuevas, Ajá. esas instrucciones para que los demás hermanos tuvieran ese conocimiento. Eso es la maravillosa noticia, ¿verdad? Que estos hombres, todos aquellos que tenían esa bendición, era para que pudieran traer la bendición para los otros que tal vez no tenían este conocimiento. No tenían esas revelaciones. Así ¿verdad que es. sí? Ajá. Por eso es de que dicen que el corazón de esta gente se llenaba de gran gozo, de gran amor. ¿Por qué razón? Estos hombres eran los encargados, y hablamos en el tema pasado, de llevar esta bendición, y el pueblo tenía que creer por fe que así sería. Iba a venir por primera vez el Hijo de Dios a este mundo. Así es. Qué lindo, ¿no? En la realidad es maravilloso ver cómo siempre ha sido por fe. Y seguimos creyendo por la fe, nomás que ahora más bendecidos estamos nosotros, porque ya vemos que todo eso que pasó se cumplió. Se cumplió. Se cumplió al pie de la palabra. No falló. Y la profecía nunca ha fallado, y ahora, la verdad de las cosas, nosotros más bendecidos estamos, porque tenemos esa doble bendición de ese conocimiento, y ya se cumplió acá también nosotros la venida de Cristo. Mucho de ese tiempo que ellos anunciaron ya se cumplió. Pero hoy en día estamos esperando uno de los tiempos más solemnes, que es su segunda venida. Y eso vamos a ir ahí, porque verdaderamente esto es lo maravilloso, que la palabra de Dios es una concordancia. Ojalá nosotros, como estos hombres, tengamos esa sabiduría y ese entendimiento para entender. Vamos a ver qué dice Mateo 16, versículo 1 al 3. Porque es que, bueno, eso es lo muy grandísimo que el Señor siempre nos ha dejado, de una manera o de otra, para que nosotros entendamos, ¿verdad? Y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Estamos hablando de que aquí había un conflicto, ¿no? Yes. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo, o sea, que señale los tiempos, ¿no? De los tiempos. Ajá. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Okay. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles y está nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis discernir la faz del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Y aquí me llama la atención cuando les dice hipócritas. ¿Qué sabéis discernir la faz del cielo? O sea, que ellos sabían discernir esas cosas, ¿no? Mas las señales de los tiempos no podéis. 4. La generación perversa y adúltera demanda señal. Mas señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Miren, qué importante, ¿no? Fíjese, o sea, aquí vemos nosotros, podemos aprender mucho en estos versículos. ¿Por qué? Porque estos fariseos, bueno, y nosotros
distinguir, ¿verdad?, el tiempo que estaban viviendo. Vamos a decir, si hoy en la noche se acostaban y miraban, bueno, va a llover ahora, miraban para el cielo, o sea, como dice ahí, podían señalar todas las cosas que las nubes iban a traer agua, Señales. y todo eso, todas esas señales. Pero no podían ellos mirar al que tenían con ellos. Bueno, por un lado, Fíjese. por un lado, ¿no? Aquí vemos nosotros cómo la doctrina de los profetas se estaba cumpliendo en el mismo Señor Jesús. Pero por su mismo enfriamiento, porque para eso son los mensajes prudentes, para eso son los ministros centinelas, para llevar esos mensajes. Pero la frialdad que vive hoy el mundo, la frialdad que hoy vive la iglesia, ¿qué es lo que nos está llevando a todos? A prejuicios, a incredulidad. Lo mismo que existía en aquel entonces, cuando vino el Señor Jesús, prácticamente, ¿qué era lo que había contra él? Prejuicios, había incredulidad. Ellos se daban cuenta que estaban frente al Hijo de Dios, pero los prejuicios que ellos tenían, porque había nacido pobre, Exacto. que había sido un bastardo, eso lo llenó su mente de incredulidad. Por lo consiguiente, no tenía, las palabras del Señor Jesús no tenían nada de fuerza para ellos. ¿Por qué razón? Porque claramente no habían discernido los tiempos. Exacto. Si ellos hubieran discernido los tiempos, por ejemplo, la profecía que el Señor le da a Daniel, una profecía para discernir ese tiempo, que 70 semanas estaban apartados para tu pueblo, y justamente terminaba ahí con el Señor Jesús. Si ellos hubieran discernido ese tiempo de 70 semanas, ellos se hubieran dado cuenta que estaban frente al Hijo de Dios, pero no lo discernieron. Exacto, porque en la realidad sí, no entendían, pero como Dios siempre ha tenido, ¿verdad? Aquellos magos sí entendieron, aquellos sí habían entendido la profecía. Sabían. Qué lindo, sabían, ¿verdad? Pero bueno, vamos. Y ahí podemos ver, hermana Dina, que siempre Dios manda mensajes. Imagínense, esa gente que no era del pueblo de Dios, que eran del oriente, esa gente sí entendió los tiempos. Ellos entendieron los tiempos. Ahora, Dios permita que nosotros hoy entendamos los tiempos también que estamos viviendo. Ese es el propósito, ¿verdad? Que tenemos que traer estos temas para que reaccionemos y pensemos. ¿Será que verdaderamente estamos viviendo como vivía en ese tiempo toda esa multitud de personas, pero no entendían en el momento que estaban viviendo? Al contrario, lo que había aquí era una oposición al testimonio viviente que tenían enfrente. Así es. Tenía una gran oposición. Mis hermanos, hoy en día es lo mismo. Tenemos nosotros los testimonios en la misma palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Como en la antigüedad, nos estamos oponiendo a los testimonios. Sí. Y aquí hay una pregunta. ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Esa era la pregunta para ellos. Pero la pregunta para nosotros es, ¿realmente nosotros hemos creído en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él nos ha dado testimonio que Él va a venir, los profetas, que Él va a venir por segunda vez. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros podemos entender esos tiempos proféticos? Eso es. Cuando hay una profecía, hermana Dina, una de las profecías más grandes, los 2300 tardes y mañana, y que dice, y el santuario será purificado. Hay un mensaje que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuándo comenzó ese mensaje? En 1844. Comienza el tiempo del juicio, que es una profecía que tenemos que entender hoy, que estamos bajo el escrutinio de Dios, del ojo de Dios. O sea que, en otras palabras, nosotros todo este tiempo lo tenemos por gracia, ¿verdad? Ya no es que hay tiempo que cumplir, ya el tiempo está todo. Ya ahorita todo estamos bajo su gracia, porque ya debiera haber venido nuestro Señor Jesucristo, pero como Dios está esperando que su pueblo se prepare. ¿Sabes? ¿Por qué? Sería una pregunta. ¿Por qué
esta tribu tenía este conocimiento? ¿Por qué? Me gusta esa pregunta. ¿Por qué sería que verdaderamente esta tribu de Isaacar tenía este conocimiento? Veamos allí en el... Génesis 49, ¿no? Génesis 49, 14 al 15. En la realidad, Dios siempre ha querido que su pueblo entienda. Dice, Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. ¿Sabes? Es interesante porque cuando Jacob llamó a sus hijos para darles las bendiciones, ¿verdad? Que él estaba enfermo, que ya estaba anciano, ¿no? Que quería darles las bendiciones a sus hijos. A todos les dio la bendición. Y a Isaacar también, allí dice, asno fuerte, eso le dijo. Pero yo no lo había entendido en la realidad. Y luego dice, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Y viendo allí en la lectura dice que viene a ser este asno fuerte como es un burro. ¿Qué es un burro? Es un burro. Y que este burro pues baja su espalda y hace que se suba, ¿verdad? Entonces, pero es interesante. Y luego dice el verso 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Oye, mi hermano, la pregunta es, como Isaacar era un hombre, como dice allí, un burro, un búfalo, yo qué sé, qué leamos tanto, ¿no? Leamos el 15. Ok, verso 15. 49, 15. Y vio que el descanso era bueno. ¿Dónde se pronunció esa palabra? En el principio. En el principio. Así es. Y que la tierra era deleitosa. ¿Cómo era la tierra? En gran manera buena. Y bajo su hombro para llevar, imagínense, en su hombro para llevar ¿qué? El conocimiento de los tiempos. Ok. Y sirvió en tributo. Se ofrecieron como ofrenda a Dios. Primeramente era para llevar el conocimiento. Ahí estamos aclarando por qué estos hombres Dios les reveló los tiempos. Y ahí dice claramente, bajo su hombro para llevar, y sirvió en tributo. ¿Qué era lo que iba a llevar? El conocimiento de los tiempos. Y este conocimiento iba a servir ¿para qué? Para que los pueblos, para que las naciones conocieran cabalmente, como estamos hablando, las profecías que hablaban de ¿qué? Del Mesías prometido. Verdaderamente ahí está. Y dice que eso es lo que le profetizó su padre. A su hijo, a Isaacar específicamente. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, no solo maravilloso, sino la gran responsabilidad que recayó sobre esa tribu. Bueno, en ese caso 200 hombres, ¿verdad? Sí, ¿O 200? Bueno, los que eran entendidos en los tiempos. Eso, 200. Pero eran 18,000 en total. Era una gran cantidad, no todos, ¿verdad? No eran todos. Apenas 200. 200. Ahora, me llama la atención, hermana Dina, que también para este tiempo Dios ha encomendado a esos hombres con las mismas características. Y pongamos nuevamente el verso, miremos las características, por favor, de ese verso. Y vio que el descanso era bueno. ¿Qué descanso, hermana Dina? El descanso en la palabra de Dios. Hay un descanso, dice, que Dios se ha reservado, el Santo Sábado. Y vio que el descanso era bueno para el hombre y que la tierra era deleitosa. Bueno, dejemos la parte de la tierra. Y bajo su hombro para llevar ¿qué? Para llevar el conocimiento del tiempo, de los tiempos. Así es. Lo que Dios tenía reservado para su pueblo. Así es. Y esto sirvió en tributo. O sea, todos aquellos que hoy en día tributo, en alabanza, ¿verdad? quieren ser parte de este pueblo, Dios los va a apartar. Recuerden que nosotros venimos de cualquiera de esos linajes, pero específicamente, hermana Dina, bueno, a mí me gustaría tener ese don, ¿verdad? De los tiempos, conocer los tiempos y ofrecer ese don en tributo a Dios para que el pueblo de Dios hoy en día tenga ese conocimiento maravilloso de las profecías. Bueno, de hecho, hay un pueblo
Hay un pueblo. conocedor de estas profecías, a los cuales Dios le ha revelado estas profecías. Así es, gloria a Dios por ello. Y qué así es. bendición prácticamente pertenecer a ese pueblo. Los reparadores, los restauradores de las profecías eternas de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Es maravilloso. La verdad que es maravilloso porque, bueno, allí verdaderamente nosotros podemos entender que este hombre, o sea, fue apartado desde cuándo para tener ese don, ¿verdad? Y traer eso. Pero es algo interesante porque cuando nosotros de verdad vamos y vemos cómo significa esto de Isacar, que era, dice, un burro, un búfalo, dice que este hombre era humilde, sumiso, se humillaba él. Lo contrario de un asno salvaje, ¿no? Exacto. Porque cuando habla aquí en el verso que estamos hablando, El verso 14, 15. dice asno fuerte, Asno fuerte. echado entre 2 tercios, pero la versión dice asno fuerte que se recuesta entre apriscos. Apriscos son las laderas llenas de piedras y todo esto, ¿no? Por eso dice asno fuerte. ¿Ya? Normalmente, hermana Dina, la mayor parte de animales en el pastaje está en la llanura, donde hay pastos. Pero este asno era diferente. Ese estaba Era ¿dónde? diferente, en la ladera. Los apriscos, en las Ajá. laderas. Ajá. ¿Por qué razón? Hay una gran particularidad que podemos ver en detalle en esto, ¿no? Muchas veces en las llanuras, pues obviamente está la mayoría, ¿verdad? Pero son muy pocos los que suben a las alturas. Sí. Por eso el Señor dice, el salmista dice, yo te llevaré a las alturas, no en los llanos, porque en los llanos está la mayoría, en los llanos está la multitud. Dios nos quiere elevar un poco más allá para revelarnos su conocimiento. Gloria a Dios. Pero sí. elevarnos no porque el hombre lo merece o porque el hombre es estudiado para ir hacia arriba, porque No, eso es lo exacto. normal en la cultura del mundo, ¿no? Que usted estudia para estar arriba, no. Aquí al contrario, usted lo dijo. Para estar en las alturas se necesita, ¿qué dijo usted? Que era la característica de Isacar. Era humilde. Era humilde, Sencillo. sencillo y se humillaba. Sumiso. Se humillaba, sumiso. Y verdaderamente esa característica es única. Es una característica, hermana, para aquellos que quieren entender tiempos. Así es. Así Porque es. Dios no le va a revelar esto a los soberbios. Exacto. ¿Verdad que sí? Exacto. Qué lindo es esto. Mira, al leer cada día la Biblia nosotros debemos aprender de esto. Eso es lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Para que podamos ser puestos en ese aprisco precioso. Y eso es lo que dice, eso es lo que es lo que Daniel revela. Cuando Dios le revela también los tiempos, recuerde que a Daniel le reveló la profecía más grande de tiempo. Sí. Y mire, sí. ¿cuál fue el primer acto de Daniel? Recuerden quién es Daniel. ¿Un hombre qué? Un hombre sabio y entendido. Un hombre sabio entendido en enigmas, dice la yes, Biblia. entendido Y en ahora enigmas. miren lo más interesante. Me llama la atención cuál era la comida de Daniel, cómo vivía Daniel. Eso me llama mucho la atención. Pero lo más importante de Daniel es que siempre agradecía a Dios por cada revelación que le había dado. Así Y mire su exclamación a cada sabiduría, decía él, sea bendito el nombre de Dios de siglos hasta siglos. Lo Amén, reconocía amén. a él, Así porque es. suya es la fortaleza, suya es la sabiduría, dice. Y él es el que muda, el que cambia los tiempos y las oportunidades. Y quita reyes, pone reyes, da sabiduría a entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, dice. Eso es lo lindo, ¿no? Pero para llegar a ese nivel necesitamos nuevamente repetir lo que Volver usted... otra vez a ser humildes, sumisos y a humillarnos. Amén. Eso es lo que necesitamos. Todos estos hombres han logrado hacer muy poderosos, lograron ser, pero no con el poder del yo ni del mundo,
sino con el poder de Cristo, Con el la poder de Cristo. sumisión de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí tenemos el ejemplo. Gran ejemplo. Ahora, hermana Dina, ¿será que nosotros necesitamos preocuparnos por los tiempos, por las sazones de los tiempos? Yo diría que no necesitamos estar preocupados por los tiempos, necesitamos preocuparnos cómo estamos hoy nosotros, hoy en este tiempo, cómo estamos, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que nuestra principal preocupación hoy en día, hermana Dina, es preocuparnos por nuestro carácter. Ya, Tener el carácter del Señor. ¿Por qué Así razón? es. Hay mucha gente tan preocupada por las cosas, los eventos que están sucediendo en el Así mundo. es. Nosotros lo sabemos porque el Señor lo predijo, ¿verdad que sí? Yes. Él no dijo, va a haber tiempos auguriosos, tiempos en el cual va a haber sobreabundancia, va a haber... Dios no dijo eso en su palabra. Por eso en estos tiempos, ¿qué es lo que más abunda? Mucha especulación. Eso es lo que abunda hoy en día. Por eso, a raíz de tanta especulación, dice el Señor que las cosas secretas le pertenecen a Él. ¿Por qué razón? Ahí en Deuteronomio 29. ¿Por qué razón? Como hay tanta especulación, gente preocupada, ¿qué va a pasar? Hay un caos, la agitación del mundo. Y claramente dice, las cosas secretas, hermana Dina, ¿qué dice? Pertenecen al Señor, a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, vuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Qué lindo. Hermana Dina, miren qué parte tan linda, ¿no? ¿En qué nos debemos de preocupar? Ahí dice, miren. En cumplir. Para que cumplamos, dice, todas las palabras ¿de qué? De esta ley. Eso. Esa debe ser nuestra preocupación. Así Si es. nosotros obedeciéramos cabalmente los mandamientos de Dios, las palabras de Dios, de esta ley, como dice el verso, ¿sabe una cosa? Dios se va complaciendo en ir revelando los misterios, es. los tiempos, ¿verdad que sí? Yo Entonces, sí lo ¿cuál debe creo, ser nuestra yo sí lo preocupación? creo. Yo- ¿En conocer los tiempos o que No. guardemos la ley? Que estemos en obediencia hacia la ley, porque eso es lo que importa, porque el Señor ya lo ha dejado todo ahí para que nosotros veamos el ejemplo, tanto el ejemplo como escrito. Veamos lo que dice allí, hablando de este burro que habla la Isaacar. Biblia, ¿verdad? De Isaacar. Dice allí en Deuteronomios capítulo 4 y verso 5 y 6. Fíjate lo que dice ahí. Dice Deuteronomio 4, 5 y 6. Dice, Amén. mirad, yo os he, ¿cómo dice? Yo os he enseñado Estatutos. estatutos y derechos, tal como Jehová mi Dios me mandó, Oiga eso. para que hagáis así en medio de la tierra en el cual entráis para poseerla. Ok, Guardados pues y ponedlos por obra. Ahí está el ahí secreto. está. Ahí Porque esta es vuestra De sabiduría y vuestra inteligencia Ajá. ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjese, Ahí está el gran secreto. Allí está el secreto y fíjese lo que Dios siempre ha querido que su pueblo sea, que la gente pueda ver que verdaderamente, o sea, Dios tiene un pueblo que lo representa en esta tierra con Sabio. entendimiento y con sabiduría. Eso es muy grande. Eso es grande, verdaderamente. Por eso dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. ¿Quién nos los ha enseñado? Nuestro Dios. Como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomarla por posesión, dice. Y luego dice, guardadlos. Pues y ponerlos por obra. Muy importante porque los podemos saber, pero si no los ponemos por obra, de nada nos sirve. Porque esta es vuestra sabiduría,
La sabiduría es poner por obra la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. No hay otra manera. Eso es ser sabio. Y luego dice sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Pero yo sé que el Señor tiene mucho. ¿Qué tenían en común esta gente, esta nación grande? ¿Qué era lo que tenían en común? El salmista lo dice de esta manera, ¿no? En el Salmo 119, que es el Salmo de la ley, ahí él lo repite una y otra vez, que para ser sabio, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, esos nos hacen sabios. Así es. Miren, qué importante. Ahora, yo quiero leerle un comentario aquí. Dice, le pido que estudie el capítulo 4 al 8 de Deuteronomio, para que pueda entender lo que Dios requirió de su pueblo antiguo, a fin de que fuera gente santa para Él. Hay un requerimiento. Qué lindo. Nos estamos aproximando al día de la gran revisión final de Dios. Dios va a tener un juicio. Cuando los habitantes de este mundo han de encontrarse delante del juez de toda la tierra para responder por sus hechos. Hay un día designado. Hay un día. Ahora estamos en el tiempo de investigación. Estamos en el juicio investigador, que comenzó en 1844. Antes del día de la revisión de Dios, cada carácter habrá sido investigado. Cada caso decidido para la eternidad. O sea, mis hermanos, recuerden, no es el falso concepto que allá en el cielo nosotros vamos a ser juzgados, no. Ya hay un juicio previo. Antes de la venida de Cristo, cuando Él venga, Él viene, los casos ya fueron revisados. Él viene ya con un veredicto final para dar un galardón. No es allá en el cielo. Allá en el cielo hoy se está llevando a cabo todos esos registros. Hoy, para ver quiénes van a ser aceptos para estar en el reino de Dios. Hoy es el tiempo. Por eso justamente Dios nos está llevando por esa línea de tiempo que hoy necesitamos nosotros estar. Estamos siendo pesados en la balanza del santuario celestial. A ver hacia dónde se va a inclinar. Porque cuando venga el Señor Jesús, Él ya trae justamente la lista de todos aquellos que van a ser aptos para el reino de los cielos. Así que no te engañen en realidad. Verdaderamente, y por eso es que David decía, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué lindo, en el Salmo 119 y verso 11 dice eso. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Cada hijo de Dios en este momento debe de hacer lo mismo y decir lo mismo que David decía. ¿Por qué? Porque estamos siendo pesados en la balanza. Y ahí sí que hacia donde se incline la balanza es hacia donde estamos. Pues tus testimonios, dice el versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos y mis consejeros. Sí, tenemos que tener en el corazón verdaderamente, guardar estos dichos y hacer de la palabra de Dios nuestra consejera. A veces andamos batallando que no hallamos cómo, ¿será que decido? ¿Será que hago? Cuando aquí tenemos el consejo, aquí están los consejos maravillosos que no erran si nosotros somos sabios y entendidos, ¿verdad? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vive el hombre hoy en día? Mi hermana Dina, los hombres se han opuesto a la voluntad de Dios. Así es. Se han opuesto totalmente a todo esto. Pero aquí la pregunta es, ¿será que nosotros como centinelas podemos acallar la palabra de sabiduría?
No. ¿Será que nosotros podemos acallar a las órdenes de Dios? ¿Podemos nosotros callarnos ante todo esto? Ante teorías especulativas de los hombres donde dicen que la ley de Dios fue abolida. Son teorías de pura especulación porque no hay ningún fundamento bíblico en Así todo es. esto. Por eso nuestro trabajo hoy en día como centinelas, como discípulos de Cristo, es exaltar la sabiduría de Dios por encima de la sabiduría de los hombres. Así es. Con un así dice Jehová. Un así dice Yo siempre Jehová. reto a cualquiera. Hay teorías especulativas. Esa teoría que la ley de Dios ya fue clavada en la cruz. Bueno, yo me remito a un así dice Jehová. Muéstramelo en la Biblia que esa teoría especulativa son puras especulaciones de hombres. Así es, puras especulaciones. Si la Biblia dice, ni piense, ni lo piense que ¿Por yo qué he venido, razón? que yo he venido a abolir, abolir, quitar, ¿verdad? A quitar el mandamiento, sino que vine a darle su cumplimiento. Así como lo cumplió él, también yo lo debo de obedecer. Nosotros tenemos que cumplir. Tenemos que obedecerlo por amor. ¿Por qué razón, hermana Dina? Y eso me encanta. Nosotros somos coadjutores de Dios, que es coadjutores. Juntamente a nosotros Dios nos ha dado que ejecutemos, que hagamos. ¿Y qué es lo que vamos a ejecutar? Que nosotros mismos seamos sus testimonios vivos. Testimonios vivos. Que así la es. ley de Dios es tan vigente como el mismo trono, como el mismo cielo y la tierra. Así es. Obviamente Así nosotros es. no presumimos de tener sabiduría, porque Dios así lo dice en su palabra. Ya. O sea, no es porque nosotros queramos inventar esas teorías especulativas, no. La palabra de Dios dice claramente que hay una ley vigente, que es el fundamento de su reino. Y el trabajo nuestro como coadjutores, que es remarcar que hay una ley Así que está es, vigente. así es. ¿Verdad que sí? Correcto. Por eso, no de gusto, Pablo dice allí en segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 7. Y fíjense cómo dice, dice el verso 7, considera lo que digo. Muy importante. Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento. Sí, amigo hermano. Considera lo que está en la palabra de Dios. Esta es una declaración para hoy en día, para ya. nosotros. Consideren, hermanos, lo que nosotros estamos hablando. Ya. Y ahora, después de que nosotros te enseñemos, te estamos enseñando los preceptos divinos, ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Ir con tu pastor, hermana Dina? No, ¿A dónde dice ahí? Es que dice... Pongamos el verso otra vez. dice, ¿A dónde tenemos que ir? Dice, considera lo que digo y el Señor... Te dé entendimiento Te dé en entendimiento todo. en ¿A todo. dónde tenemos que ir? Al Señor, no a tu pastor. Lo primero que vamos corriendo, miren, hay unos hombres, dicen ahí, un hombre y una mujer que están ahí en una televisión diciendo que los mandamientos de Dios que nosotros sabemos que vigentes. están abolidos, ellos dicen que están vigentes. ¿Y qué dice el pastor? No le Obviamente esa es la doctrina que él predica y claramente te va a decir, ¿saben una cosa? Esos son los sabáticos. crean. Esos son los... ¿Verdad? Esta es una Esos, secta. ya. Y sabes una cosa, no somos ni secta ni somos sabáticos. Nosotros somos ¿qué? Cristo Cristianos Bien. servidores de Cristo. Así ¿Servidores es. a qué? Servidores a sus Obedientes, testimonios. Obedientes a sus testimonios. Amén. Así es. ¿Por qué En la razón? realidad. Mire, solo quiero este comentario ya que usted habló del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dice, unido con Cristo, eso es lo que dijo él, yo estoy unido con Cristo, yo no estoy unido a una iglesia, estamos unidos ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo, el más grande de todos los maestros. ¿Quién tiene que ser el maestro? Cristo. Cristo Jesús. Pablo había sido capacitado para impartir lecciones de sabiduría divina. ¿Quién le enseñó al apóstol Pablo? Es El mismo Señor Jesús, Así es. que satisfacían las necesidades de todas las clases y que habían de aplicarse a todos los tiempos, en todos los lugares y bajo todas las condiciones. ¿Cuál era esa sabiduría?
La sabiduría que le Y había él mismo dado. dijo, yo estoy unido a Cristo. Es la sabiduría de Cristo la que yo estoy impartiendo. Fíjese hermano que si verdaderamente Pablo verdaderamente entendió el mensaje, él lo entendió. Y yo no sé, digo yo, si Pablo hubiera entendido que que Jesús había venido a cambiar el día de reposo, también lo hubiera hecho. Pues Pablo le fue revelado en el cielo, Entonces, no un humano. pero en la realidad, hermano, es que tenemos que entender, para Pablo fue muy difícil creer el mensaje antes que si no hubiera sido revelado por nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerda que él era fariseo de fariseo y bueno, tenía su convicción total. Ahora nosotros estuvimos en la iglesia católica, salimos de ahí, entramos, vamos a decir, a una iglesia donde seguimos guardando siempre como cuando íbamos a la iglesia, a la misa, y no hemos, como que la mente no se nos abre para entender, bueno, pero ¿y por qué me salí de allá si sigo lo mismo, sigo adorando en el mismo día? En la realidad, mi amigo, mi hermano, yo quiero decirte que vayamos a nuestro Dios, seamos entendidos, como dice Pablo, consideremos estas cosas, no sea que el día de mañana digamos verdaderamente esos tenían razón. Sí. Pero va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Pero veamos lo que dice allí también en el verso del mismo Segunda de Timoteo capítulo 3:14 y 15, el 14 y el 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido Muy importante. y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Eso. ¿Y quién le así es. enseñó a Timoteo? Ajá, pues El ¿quién? mismo La apóstol palabra Pablo, de Dios. el mismo Y apóstol Pablo. Y ajá. que desde la niñez, también las instrucciones de su familia, Madre, y de que su desde la madre. niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Ahí está. ¿Sabio entendido en qué? En las En la- sagradas En escrituras. las sagradas escrituras. ¿Por qué razón? En el 16 dice, toda la escritura es dada por inspiración de Dios, todo viene de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahí está. Y para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermana Dina, esos son los consejos que Dios hoy nos está dando. Sí. Y lo El que- Señor pide la totalidad de obediencia. de obediencia en todo esto. Yes. Si los hombres no se entregan totalmente a la palabra de Dios, no a sus doctrinas de hombres, no a la iglesia, dice, fallarán en el día de la prueba. Fíjese que yo siempre le digo, yo cuando me encuentro con alguien, siempre le digo, mira, lee tu Biblia, pídele al Señor y dile, si de verdad esto que me dice esta señora es correcto, pídele que te alumbre, pero si no es correcto, pues dile, pues ayúdame a entender mejor, porque esa es la verdad, el Espíritu Santo, si una persona es sincera en su corazón, no lo va a dejar en lo oscuro. El Espíritu de Dios alumbra la mente y el corazón. Y la sabiduría de Dios nos da esa gracia y ese entendimiento. Veamos lo que dice ahí el Proverbio capítulo 4 y verso 7. Dice así. Sabiduría ante todo, dice, adquiere sabiduría. Muy importante esto. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mire. hermana Dina? ¿Comprar casas? No. ¿Comprar posesiones Sabiduría. materiales? Sabiduría. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos el ejemplo de Salomón, ¿no? ¿Qué pidió Sí. Salomón? Entendimiento sabiduría para guiar al pueblo.
para la vida, Ajá, porque mire, sí, para guiar su porque pueblo. mire la importancia. Él no pidió riquezas, ¿verdad que sí? No, No pidió bienes, no. que es lo que todo mundo hoy desea, ¿no? ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Sabiduría para entender los designios de Dios, sabiduría para entender sus tiempos. Para Amén. entender sus tiempos, el tema de ahora. Sabiduría para entender el tiempo que estamos viviendo, cuán importante. En Romanos 12:13, porque el tiempo se nos está terminando, vamos a ir a Romanos 12:3. Dice ahí así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Así es. Como debemos estar delante de Dios, humildes, Humildes, sinceros, de la sino misma. que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿En qué nos debemos de jactar nosotros? En la fe que profesamos, en la fe que tenemos que viene de la misma palabra de Dios. No en el conocimiento, insistimos, no en el conocimiento de los hombres. Tenemos que creer. Yo he escuchado que muchos dicen, yo le creo al pastor. No le creas al pastor, créele al Señor Jesús, créele a la palabra de Dios. El pastor es otro igual que nosotros, con tentaciones, con errores. Debemos reconocer eso, mis hermanos. Sí, así es, porque la Biblia dice que no hay ni uno perfecto, ¿verdad? Pero bueno, la verdad de las cosas que el tema de esta tarde, maravilloso, sabiduría para entender los tiempos. Ojalá que cada uno de nosotros de verdad le pidamos a Dios sabiduría para entender el momento que estamos viviendo y para actuar conforme a la palabra de Dios. Así que le vamos a dar tiempo al hermano para que ore y luego voy a orar yo. Oremos, Padre Santo. Te damos gracias por este tiempo que nos has favorecido. Sí, Señor, gracias. Ese don maravilloso de que nosotros podamos venir delante de ti, ponernos a cuentas, oh Dios. Amén. Y venir, oh Dios, a reconciliarnos, que ese es el deseo mayor que tú tienes, que nos reconciliemos contigo. Sí, Señor. Porque, Señor, vemos la gran apostasía que hay en la iglesia. Tus hijos siguiendo doctrina de hombres. Sí, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a entender, oh Dios, como bien lo dijimos hoy, que dependamos totalmente de tu palabra, de tu verdad. Señor. Señor, no permitas que nosotros nos dejemos llevar por instituciones, sino más bien dicho, por un escrito está. Ayúdanos, oh Dios, a que este tiempo que tú nos permites vivir, seamos fieles. Seamos, Señor, obedientes a tus instrucciones divinas que hoy nos revelas a través de tu palabra. Sí, Señor. Cuán agradecido estamos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumidor de nuestra fe. Sí, sí. Gracias por Él y a Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. Amén. Oh Padre, muchas gracias por contestar nuestros pedidos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gracias. Muchas gracias por todos aquellos que se dieron cita para estar con nosotros. Bendícelos grandemente, oh Dios, ayúdales. Cualquier problema, cualquier necesidad, ayúdales. Pero lo más importante, Señor, abre sus mentes, sus corazones, que el Espíritu Santo pueda morar en ellos. Que así sea. Para que la sabiduría divina pueda de verdad alumbrar cada día de su vida y puedan ellos tener un discernimiento correcto del tiempo que estamos viviendo. Que así sea. Que la palabra de Dios pueda morar en cada corazón y que estos testimonios que han sido escritos puedan estar grabados y firmes en nuestra mente y en todo nuestro ser. Así, Señor, bendice a cada uno por nombre y quédate con nosotros. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Todos venimos a este mundo con una misión. Todos, sin excepción, formamos parte de este carnaval de sueños, que es la vida. Cuando niños, soñamos con volar,
Lo que sucedía a nuestro alrededor parecía no importarnos. El reloj jugó su propio juego. Crecí y la vida se convirtió en un escenario diferente. Tuve sueños para alcanzar, hijos para amar y un Dios para caminar. No tuve en mis manos la decisión del día en que habría de morir, pero sí la oportunidad de elegir el escenario de mi despedida. La vida no perdona y la muerte, la muerte es la única viajera segura que algún día nos habrá de llevar. Créanos, contar con un prearreglo funeral es una tranquilidad indiscutible para su familia y una decisión inteligente que le llevará sin duda a actuar sin presión alguna en el instante en que las circunstancias de la vida le obliguen a proceder. Tu tranquilidad es nuestra principal satisfacción, pensando en ti y en los tuyos.